Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a empezar los 10 minutos de hoy con una pregunta que quizás es desconcertante, pero enseguida se ve el sentido. La pregunta que te hago es la siguiente. ¿Tú recuerdas haber visto en alguna iglesia, pues puede ser una iglesia antigua, una iglesia actual, donde sea, ¿no? ¿Tú has visto en alguna iglesia que tenga como motivo ornamental central, de modo destacado e importante, un asiento? Incluso yo diría un asiento que está elevado para que se vea bien por todo el mundo. ¿Tú recuerdas haber visto algo de eso en alguna iglesia? Y uno piensa, hombre, hay iglesias que a lo mejor no han tenido mucho gusto al hacerlas, pues a lo mejor puede haber cosas curiosas, pero un asiento así, colocado en el aire y tal, pues no lo sé, lo veo muy raro, no me suena. Y sin embargo, pues sí, ahora no lo recuerdas, pero sí que lo has visto. Sí que lo has visto y no te llama la atención. Y es esa iglesia que es la más conocida del mundo, la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Si entras por esas magníficas puertas y vas avanzando y te diriges hasta el ábside sin parar, y entonces te encuentras una composición importante, preciosa, de 4 estatuas que tienen levantado un trono revestido de bronce muy bonito y que tiene una representación de Jesús, buen pastor, con las ovejas que está entregando unas llaves. Ese asiento tiene dentro de sí una silla, un asiento muy especial, muy antiguo, que regaló Carlos el Calvo al Papa cuando fue a Roma a ser coronado como emperador de Occidente. Estamos hablando del siglo IX. Bien, pues siglos mucho más tarde, en concreto en 1656, Bernini tomó esa misión de convertir ese asiento en algo más especial, más espectacular y hizo esa composición en la cual hay esas 4 figuras que son San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio y San Juan Crisóstomo. Los 2 primeros como representantes de la Iglesia latina y los 2 siguientes como representantes de la Iglesia oriental. Hizo esa composición preciosa y ahí ves que encima de ese trono elevado por estas personas pues aparece un sol de alabastro decorado con estuco dorado rodeado de ángeles que enmarcan una vidriera en la que está representada una paloma de gran tamaño, de 162 centímetros de envergadura, que simboliza al Espíritu Santo. Curiosamente, esa es la única vidriera coloreada de toda la Basílica de San Pedro. Le da a ese espacio, a ese lugar, una importancia muy grande. ¿Por qué hablo esto? Porque hoy es la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Que tengamos en la Iglesia a quien hace cabeza en nombre de Cristo. Es importante la figura del Papa, porque recibe del mismo Cristo esa capacidad de ser la piedra donde nos asentamos. Le dices tú, Señor, a San Pedro, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Bien, esa sede, ese lugar donde se sienta el que tiene esa misión de enseñar, que es el Papa, está muy cerca de la tumba de San Pedro. Esa continuidad que hay en la Iglesia de San Pedro hasta nuestros días, esa sucesión apostólica que es ininterrumpida, se mantiene totalmente viva. Y el Papa siempre es Pedro. Y Pedro siempre está apuntándonos, llevándonos a Cristo. El Señor le había asegurado esa asistencia. Yo he rezado por ti para que tu fe no perezca, y tú cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Pedro ha sido revestido por el Espíritu Santo, por el designio de Dios, como nuestro hermano mayor, como el guía. Y así todos sus sucesores, uno tras otro, tienen como misión ayudarnos a encontrarnos con Cristo, contigo, Señor. Cuánto lo agradecemos, qué necesario es. Porque la figura del Papa, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia
en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Esto es muy fuerte. Nadie tiene en el mundo una responsabilidad mayor que la que tiene el Papa. Porque hemos visto gente, las familias, pues sacar adelante la familia es mucha responsabilidad y desgasta mucho. Por ejemplo, también ves gente que tiene a su cargo organizaciones muy grandes, a veces no solo pues de una ciudad, sino de un país o de muchos países o pues multinacionales o lo que sea, que también suponen muchas dificultades, muchos problemas, y sacar eso adelante no es ninguna tontería. Es un asunto muy serio y desgasta también mucho. Son actividades sectoriales para un fin concreto, para una cosa concreta, y son cargos temporales, etcétera, pero el Papa recibe del Señor esa tutela y ese como guardar sus ovejas, pero no las ovejas que están a su alrededor, la gente está en Roma y a unas ciudades así tal, o de algunos países más o menos cercanos, no. Cualquier cosa que pase en la Iglesia Católica, sea en Roma, sea en Alaska, sea en Nueva Zelanda, sea en el sitio más insospechado, el Papa es el último responsable, dicho de alguna manera. Pesa sobre él, pesa sobre su corazón. Por eso el Papa no deja de pedir desde el primer momento que recemos por él. De hecho se cuenta, aunque de los cónclaves no pueden contar nada los que participan en el cónclave, pero por contexto se entiende y se ve, y tampoco es ningún secreto y es bastante obvio, que cuando el cardenal elegido ve que él sale, él va a ser el Papa, pues se sobrecoge, se emociona, se siente como impotente ante ese peso, ante esa responsabilidad, pero da el paso adelante no por soberbia, no por orgullo, no por intentar, cómo mostrar su valía, sino porque entiende que el Espíritu Santo le va a asistir y le pide ese servicio a la Iglesia. Y por eso lo dan. Pero es muy duro, es un trabajo muy duro, es una tarea muy fuerte, muy sobrenatural y muy humana. Y ahí todos tenemos que ayudar al Papa con nuestra oración. Qué importante es, Señor, que escuches nuestra oración por él, por lo que hoy ha pedido en misa, por lo que hoy tenga en su corazón, por sus intenciones. De hecho, este día de hoy, en ese lugar donde está la cátedra de San Pedro, pues se colocan muchísimas velas, se celebran muchísimas misas, se va dándole mucha importancia porque es el día para pedir especialmente por esas intenciones y sobre todo por esa figura tan importante para la Iglesia, porque si no tenemos a Pedro no tenemos Iglesia, tal cual, así de fuerte. Necesitamos a Pedro con nosotros. Vamos a pedírselo al Señor con todo cariño. Vamos a pedírselo de verdad. Y vamos a pedir también por las personas que le rodean, porque evidentemente el Papa no lo puede hacer todo él. Él no puede decir todas las misas del mundo, él no puede confesar a todo el mundo, él no puede llevar todas esas iniciativas de caridad que lleva la Iglesia en el mundo, no puede él. Necesita muchas personas que colaboren con él. Son los obispos en todo el mundo, son todas aquellas personas que ocupan los cargos de la curia romana, cada uno de un área concreta, pero todos unidos con el Papa, y van trazando y como cubriendo pues todos esos recorridos que el Papa quiere hacer en el mundo, en el ámbito de lo más diverso, el ámbito de la liturgia, de la cultura, de las enseñanzas, de la formación de los candidatos al sacerdocio, cantidad de dimensiones y tareas que hay en la Iglesia que necesita colaboradores fieles del Papa para que estén muy unidos a él, para que sean pues un verdadero apoyo del Papa. Vamos a pedir por esos colaboradores que ya digo son muy importantes para que la Iglesia salga adelante y para que esas iniciativas que el Papa quiere llevar adelante vayan marchando, vayan avanzando. Pedimos por esto y también pedimos por todos los obispos, cuya sede, claro, la palabra sede también está relacionada con la de cátedra, porque cátedra de algún modo es la sede desde donde alguien enseña con autoridad, una autoridad reconocida, recibida. Y por eso existe la palabra catedral, porque en la catedral es donde tiene su sede, su cátedra, el obispo de la diócesis, y desde ahí enseña, da sus enseñanzas autorizadas. Y por eso, pues ya digo, ahora estamos en este momento pidiendo por los obispos, por todos los colaboradores del Papa, sabiendo
que si estamos todos unidos entre nosotros y unidos al Papa, la Iglesia sale adelante porque se muestra, eso también lo decía San Juan Pablo II, como casa de la comunión, donde estamos unidos, donde realmente hay vida, donde hay vida hay unión, donde falta vida hay desunión, hay disgregación. Un cuerpo muerto está disgregado, no tiene cohesión. Vamos a pedírselo al Señor Jesús, haznos estar todos muy unidos al Santo Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.